Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, que este mes sea de felicidad para ustedes y el año sea venturoso. Tengo el placer de estar una vez más con Gonzalo Colque, de la Fundación Tierra, quien ha de estar conmigo debatiendo sobre la coyuntura. Gonzalo, hemos hablado la anterior vez sobre los temas de la tierra, sobre el trabajo del INRA. Hay un contexto mayor y es el contexto de la coyuntura. Empiezo con una pregunta directa, de frente. Quiero saber qué opinas sobre la habilitación del binomio Evo Morales y Álvaro García, que se ha expresado recientemente con la adhesión del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo estás viendo la coyuntura? Hola Ricardo, un gusto otra vez estar contigo en este programa. Creo que es un punto de inflexión definitivo que marca el inicio y el fin de muchas cosas, ¿no? Uno, el presidente Evo Morales será en adelante recordado no como el gestor de las luchas, los movimientos sociales e indígenas en el país, sino que a partir de ahora pasa a cumplir el papel de ser un gobernante que ha decidido ser autoritario y utilizar las reivindicaciones del pueblo para retener el poder para sí y sus allegados. Eso es un quiebre definitivo en la lucha de los movimientos sociales y de los pueblos indígenas por tener acceso al poder político y tener representación política con voz propia. En este momento eso efectivamente ya no es, y la bandera indígena pasa a ser una bandera simbólica, de polleras, de ponchos, de hojotas, de gente con piel morena que está en el Parlamento, pero que son levantamanos y todos reconocen y todos saben eso. El segundo punto de inflexión que me parece importante de destacar es que estamos pasando de un periodo democrático a un periodo autoritario y antidemocrático, donde las reglas de juego han cambiado definitivamente. El Tribunal Supremo Electoral a partir de ahora es simplemente una extensión del poder político controlado por el gobierno de Evo Morales. No tiene autoridad moral, ¿no?, ni institucional para ser el ente que vigile por repartir justicia en los procesos electorales, ¿no? Si en adelante se presentara una impugnación contra un partido de oposición por hacer propaganda fuera de tiempo en los lugares no establecidos, etcétera, el tribunal sancionará todo esto a favor de que el MAS tenga mayor visibilidad política, etcétera. Entonces, es un punto de quiebre importante en la vida institucional. ¿Qué es lo que se viene? Es dictadura, es un periodo antidemocrático, eso todavía está en debate, me parece, ¿no? Pero lo importante es saber que estamos perdiendo las reglas de juego de la democracia en nuestro país. Y esto, en resumen, para mí significa un retroceso en las luchas políticas en una mirada larga, porque lo que parecía ser progresista ahora se está convirtiendo en una lucha política regresiva. Reconstruir la confianza en las instituciones públicas democráticas, en aceptar las reglas de juego que son socialmente mejores para todos nosotros, va a llevar muchísimos años y décadas, y por lo tanto lo que haya avanzado el MAS en estos años en términos políticos para las clases populares fácilmente van a ser destrozados y vamos a tener un proceso regresivo muy caótico y penoso para el país, y creo que en esos términos corresponde evaluar lo que se viene para adelante. No sé qué piensas tú, Ricardo. Mira, yo también pienso que la decisión del 4 de diciembre reciente por parte del Tribunal Supremo Electoral de habilitar el binomio Evo Morales-Álvaro García es una decisión funesta que marca un hito. Marca un hito porque a partir de ese momento se consolida el hecho de que el MAS no quiso en ningún momento reconocer
los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016. Con la decisión del Tribunal Electoral de habilitar el binomio Morales-García, se ha desconocido el voto del soberano boliviano, el voto expresado en las urnas ese 21 de febrero del 2016. Lo primero que uno puede constatar con la decisión del Tribunal Supremo Electoral es que no le importa al gobierno, no le importa al MAS, no le importa a Evo Morales lo que opina la mayoría de la gente, desconocen el voto popular, no les importa el voto popular, se hacen la burla del voto popular, y la situación es de una gravedad inmensa porque, como tú lo has dicho, han creado un precedente funesto. A partir de esa decisión es evidente que ha mutado la realidad, ha cambiado la realidad, porque ahora se ha marcado un escenario donde las reglas de juego no tienen un árbitro neutral, donde las competencias electorales se darán sin que exista suficiente neutralidad de el árbitro que está a cargo de llevar adelante procesos electorales. El debate es si estamos o no ya en un contexto de dictadura. Y creo que lo que ha sucedido nos acerca cada vez más a un contexto de dictadura abierta, y ahora estamos con una dictadura embosada como democracia, una dictadura que se oculta detrás de una careta democrático-electoral que empieza a ser una especie de velo, una especie de cortina de humo. La democracia se vuelve una cortina de humo para que un gobernante autoritario, despótico y finalmente dictatorial, ¿no?, nos diga a todos en nuestra cara, sin asomo de vergüenza, de que quiere quedarse para siempre gobernando Bolivia. Porque lo que ha sucedido el 4 de diciembre es que el Tribunal Supremo Electoral ha habilitado la repostulación y reelección indefinida del binomio Morales-García. A partir del 4 de diciembre, ¿no?, está visto que el gobierno está buscando sin ningún criterio distinto, está buscando quedarse en el gobierno para siempre. Esto es de una gravedad escandalosa, porque no solo es que el voto del pueblo ha sido anulado, el voto del 21 de febrero, sino que además se ha sentado el precedente de que hacia adelante vamos a tener que soportar la ambición de estos dos personajes hasta que, ¿no?, de algún modo que tendrá que estudiarse, podamos recuperar el escenario democrático formal y real para este país. En todo caso, la cuestión, Gonzalo, es que es una decisión de una crudeza que ha dejado muy choqueada y sorprendida a la población boliviana y, por supuesto, a todas las fuerzas de la oposición. Creo que todos sabíamos en Bolivia que el Tribunal Supremo Electoral iba a habilitar a Morales. Todos lo sabíamos. Pero cuando llegó esa habilitación, todos al mismo tiempo nos vimos sorprendidos, porque finalmente en algún resquicio de nuestra alma queríamos tener fe en que la democracia pudiera prevalecer. Y ha sido un golpe psicológico muy profundo para la población, para la clase política, para los activistas, para los defensores de la democracia, para la Asamblea de Derechos Humanos, para las instituciones democráticas. Ha sido tan fuerte el golpe que yo lo primero que he visto en estos días ha sido una profunda desazón de la gente, una especie de tristeza profunda, depresión, desánimo, falta de optimismo. Ha habido una especie de corriente pesimista que nos ha envuelto. Y entonces creo que es necesario hacer un análisis más amplio para ver específicamente qué está sucediendo.
ha sido habilitado el binomio. Esto quiere decir que ha terminado la necesidad de luchar por la democracia. Tenemos que aceptar la realidad de una dictadura disfrazada de democracia. Tenemos que aceptar que esa es la realidad y que no hay nada que hacer. Habrá que levantar las manos y dejar de luchar. ¿Cómo ves el panorama en el contexto más general? En términos políticos, lo que he escuchado a la gente del MAS es decir que dentro del aparato han hecho un análisis del por qué repostular al binomio Evo Álvaro, y la conclusión al que habían llegado es que en términos políticos sería irresponsable para el MAS, ¿no?, dejar el escenario de la batalla electoral en un contexto nacional donde el gobierno actual habría estado gestando varios logros importantes, económicos, políticos, de justicia social, ¿no?, y que por lo tanto sería irresponsable en estos momentos dejar de postular al binomio al margen del hecho jurídico que inhabilita para su repostulación, y que políticamente sería lo más responsable sería volver a participar en las elecciones. Este argumento, que te lo repito y te lo digo, es que si bien puede parecer simple, tiene mucha cabida y mucha gente está de acuerdo. Y dice, sí parece un análisis político inteligente, en el sentido de que si no es el Evo, ¿dónde están las opciones alternativas? ¿Dónde está la posibilidad de fortalecer nuestra institucionalidad pública o la democracia con otros políticos, con otros representantes? Y si uno ve en la prensa y a Jaime Paz, ¿no?, a Untoja o al propio Víctor Hugo, es como que son caras de viejos políticos que lo único que hacen es ratificar esta premisa del gobierno actual de que esas no son las opciones sino el Evo. Y en ese sentido hay gente que incluso a pesar de ser críticos con el MAS, dicen, a final de cuentas voy a tener que volver a votar por el MAS, a pesar de que sabemos que vulnera la constitución política del Estado, etcétera, ¿no? Toco este punto porque me parece que es fundamental para entender no tanto los que están indignados, los que salen a las calles, los que no están de acuerdo, que creo que eso ya está bastante bien explicado, sino para entender el comportamiento político y electoral de una población importante que va a decidir por dónde va a ir el futuro político de nuestro país. Y una pregunta importante acá para analizar este sector sería, ¿por qué hay esta actitud política en esta población y que prefieren ratificar un gobierno autoritario que rompe las reglas de juego, ¿no?, y no conciben como oportunidades o alternativas las opciones políticas que tenemos al frente? Yo creo que ahí hay que entrar al análisis de lo que de varias maneras se puede denominar el caudillismo. Es decir, estamos en un gobierno autoritario, cierto, pero es un gobierno caudillista porque, por ejemplo, la propia gente del MAS cree que la manera de organizar las decisiones políticas, la manera de hacer Estado en el país es a partir de la voluntad de una persona. Y que la manera en que se debe repartir justicia, en que se debe decidir sobre las cosas públicas es a partir de la voluntad de una persona. Por lo tanto, no de instituciones, no de las reglas de juego, no de la democracia deliberativa, ¿no?, ni de la representación de los distintos sectores, mayorías y minorías en un espacio público de debate. Entonces, todos sabemos que entrar a ese juego en América Latina no es nada nuevo. Hemos transitado permanentemente a gobiernos caudillistas, a gobiernos autoritarios, en los años 70 militares, pero en esos términos estamos retrocediendo gravemente
y creo que tengo una explicación de por qué la gente acepta estos gobiernos autoritarios, es en definitiva con temas que tú conoces muy bien, con temas de colonialidad de los pueblos indígenas, de exclusión y marginación histórica, que tienen que ver con el hecho, por ejemplo, de por qué la gente no confía y cree en el Estado y en las leyes, ¿no? Porque han sido leyes opresoras, han leyes contra la gente. Mucha gente no quiere titulación de tierras, por ejemplo, en el campo, porque a pesar de lo que dice la Constitución, etcétera, cree que es un mecanismo para que llegue el impuesto a la tierra a los campesinos y que vuelvan a pagar. Mucha gente no cree en las reglas de juego establecidas hasta hoy, porque piensan que son reglas que hay que romperlas, que son contra estos pueblos, contra ellos. El Estado, por definición, es enemigo de los pueblos indígenas y los sectores populares, y que la manera de comportarse y de sobrevivir es ir en contra de estas reglas de juego. Y por lo tanto no es sorprendente para este sector que una alternativa política plantee desde el inicio que la manera de hacer política en nuestro país es jugar y vivir sin estas reglas de la democracia. Y creo que ahí tenemos que otra vez hurgar las razones de este comportamiento político de este sector mayoritario y decisivo electoralmente, ¿no?, en la larga historia de la colonialidad, de la exclusión de los pueblos indígenas, y de por qué la aparente inclusión en la participación política de estos pueblos, a partir de senadores, a partir de parlamentarios, representantes, burocracia, etcétera, no ha cuajado en una mayor confianza y de relación de cercanía de los pueblos y sectores populares con el Estado. Porque la relación que existe en este momento es prebendal, absolutamente. Los movimientos sociales apoyan ahí porque han recibido favores políticos, favores económicos, muchos son funcionarios de burocracia, ¿no? La Central Obrera Boliviana está ahí apoyando porque fundamentalmente ha sido comprado y cooptado con sedes sociales, con autos, con viajes en avión, ¿no? Con hoteles, etcétera. Entonces, imagínate dónde está el contenido político, las reivindicaciones políticas, y sobre qué bases vamos a gestar, no sé, movimientos de resistencia contra este proceso que es degenerativo. Entonces, ahí más bien quisiera escucharte a ti, ya acudiendo a tu conocimiento sobre los pueblos indígenas, ¿qué piensas de estas raíces, ¿no?, que tienen que ver con la colonialidad, con la exclusión, con la desconfianza en el Estado, y el cómo esto podemos superar para no tener estos escenarios regresivos? Mira, hace un par de días estuve reunido con un grupo de amigos y de gente, y ahí Guillermo Marca, un amigo personal mío, marcó un concepto fundamental, que fue respaldado también por otro amigo que es Javier Vilaseca, ¿no? Entre Javier y Guillermo apuntaron a lo siguiente, que en Bolivia haya dos expresiones de resistencia al gobierno de Evo Morales que deben ser detectadas claramente. Por una parte, hay un plano de resistencia activa al gobierno de Evo Morales, y ese plano de resistencia activa está expresado en las plataformas ciudadanas, los activistas como personas individuales, algunos partidos políticos y sus militancias, algunos grupos organizados, por ejemplo, juntas vecinales, etcétera, ¿no? Hay un plano de resistencia activa, muy evidente y con mucha energía también. En el paro nacional del 6 de diciembre último, hace un par de días, ¿no?, esa resistencia activa ha estado en las calles, ha hecho bloqueos, ha logrado paralizar la circulación de vehículos en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Santa Cruz, también en la zona norte de Cochabamba, en algunas áreas, en distintas ciudades ha habido el paro nacional a partir de la presencia de esta resistencia activa. Pero lo que Javier Vilaseca decía es que además es evidente un plano de resistencia pasiva. Resistencia pasiva que no se expresa saliendo a la calle, no necesariamente ha estado bloqueando alguna esquina, ¿no? No hay
un afán como el de las plataformas, partidos, grupos organizados, etcétera, para salir al frente de la lucha por la democracia, ¿no? En términos de un activismo abierto. Pero la resistencia pasiva, decían estos amigos, se expresa en el hecho de que muchísima gente el 6 de diciembre se quedó en su casa, o no fue a trabajar, o si fue a trabajar, lo hizo con desgano, de mala manera, trabajó a medias, ¿no? Y habría una población que estaría siendo muy impactada por las decisiones autoritarias del gobierno de Evo Morales. Según estos compañeros, las decisiones que está tomando el MAS de persistir en el desconocimiento del voto del 21 de febrero del 2016, la ambición que muestran tanto Álvaro García como Evo Morales para seguir siendo gobernantes, es una ambición que los está liquidando electoralmente. Según varios analistas, el gobierno está cometiendo el error de convertirse en una fuerza antipopular por no respetar las fuerzas o las reglas de juego democrático electorales. Al no respetar las reglas de juego de una democracia, al no respetar la vigencia adecuada del Estado de Derecho, el gobierno del MAS se achica electoralmente. Yo creo eso personalmente también. Yo creo que el MAS está en una línea de acción que le hace perder popularidad electoral, que le hace perder electores. Creo que el MAS se ha puesto en el trance ahora de, habiendo perdido un enorme monto de votación durante estos últimos 3 años y habiendo bajado las expectativas electorales de Evo Morales a alrededor del 30 al 35%, ahora el MAS empieza a arriesgar bajar su porcentaje electoral por debajo del 30%. Creo que vamos a ver en los siguientes meses una caída del apoyo electoral del MAS por debajo del 30%. Esto, que a mí me parece un hecho, ¿no?, tiene que ver con el desprestigio en el que entra el gobierno del MAS electoral, por una parte. Pero por el otro lado, visto de otra manera todo esto, es muy preocupante que un 30%, algo menos o algo más de la población de Bolivia siga apoyando electoralmente a Evo Morales. Es muy preocupante porque quiere decir que este gobierno autoritario, este partido autoritario, este gobierno despótico, este partido despótico, este partido de pulsión dictatorial disfrazado de demócrata, esté generando una ciudadanía autoritaria, una ciudadanía despótica, una ciudadanía que no cree en las reglas de juego, como tú lo has dicho. Se evidencia la existencia efectiva del desarrollo en los últimos 13 años de un grupo de población electoral acá, un grupo de electores a los que no les importa la democracia como tal, sino el mandato de un caudillo. Tú lo has marcado, creo, muy claramente. Hay un bloque electoral autoritario ahora. Ese bloque electoral autoritario creo que responde a 2 factores. Por un lado, tiene que ver con la historia de la larga duración. Una historia de la larga duración donde en ese bloque autoritario, ¿no?, existe la convicción de que lo que había antes estaba tan mal que cualquier cosa es mejor que eso que había antes. Por un lado. Pero por el otro lado, en este bloque electoral autoritario está el efecto del gobierno del propio MAS. Es que el autoritarismo crea ciudadanía autoritaria. El autoritarismo basado en la corrupción
corrompe a las dirigencias, a los líderes, corrompe a la gente. La corrupción y el autoritarismo sociológicamente se convierten en masa social. Y esto es tremendo, porque el gobierno del MAS lo que ha hecho es entonces cortar el desarrollo de la cultura democrática que muy lentamente habíamos empezado a construir en las últimas décadas. Le pone corte a ese crecimiento de una cultura democrática y empieza a desarrollar una anticultura de fuerte contenido autoritario. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Tienes una población que vota a favor del autoritarismo, que apoya el autoritarismo, no le importan las reglas de juego, lo que busca es respaldar al caudillo que lo corrompe, y el tema es cuáles son los sectores que hacen a esa población. Ahí, Gonzalo, yo tengo lo siguiente. El día del paro, yo sabía que en la zona sur, en Sopocachi, en La Paz, iba a haber gente que iba a bloquear, a parar, etc. Me interesó principalmente ver lo que pasaba en las laderas. Y me fui hacia la zona de Cotauma para ver qué pasaba. Para mi asombro y también para mi alegría, encontré que muchos sectores populares, aymara hablantes de la zona de Cotauma, población de características cholo aymaras, de toda la ladera que acompaña la caída del Alto hacia la ciudad, toda esa área alrededor del teleférico amarillo, ¿no?, estaba con bloqueos. Gente de pollera, gente aymara hablante, diciendo Bolivia dijo no, y en tensión con grupos de transportistas masistas que querían romper los puntos de bloqueo. Lo primero que me ha impactado es ver que no es cierto que solo la clase media urbana apoya la democracia. Hay sectores populares de las laderas de las ciudades, y esto también vale para el Plan 3000, vale para la zona sur en Cochabamba, vale para las urbes de población pobre, tiene una expresión democrática. Para mí ha sido como lo más importante que he vivido este 6 de diciembre. Oigan, hay población aymara hablante que apoya la democracia y está en la línea del Bolivia dijo no, como fenómeno social. Pero ahí viene el tema. ¿Qué pasa con la población indígena? ¿Qué dice la población indígena? Primero, un dato que es de mi propio conocimiento personal. Conozco a dirigentes indígenas de más o menos tradición larga en nuestro país que están absolutamente convencidos de que Evo Morales debe dejar de postular o buscar ser reelegido. No estoy hablando solamente del Adolfo Chávez, que está exiliado en el Ecuador. Estoy hablando de distintos compañeros, como Adolfo Moyé, por ejemplo, el expresidente del TIPNIS, que en conversaciones particulares me ha dicho, no, Ricardo, hay que organizarse porque este llamado gobierno indígena es antiindígena. He estado conversando con intelectuales como Carlos Mamani, el historiador, que tiene la misma línea. Entre intelectuales y líderes indígenas yo veo que hay presencia en nuestro país de liderazgo y activismo indígena claramente definido contra el deterioro antidemocrático que representa Evo Morales. ¿Qué pasa con la masa votante? ¿Qué pasa con la población indígena de las regiones rurales? Yo creo que esa masa comprende dos sectores gruesos. Por un lado, un sector que apoya a Evo, pero por el otro lado, un sector que está ya siendo parte de resistencia pasiva a Evo. Gente que no se expresa contra Evo,
en las comunidades, en los ayllus, en los pueblos indígenas del oriente, etc., no hacen activismo anti-Evo, Gonzalo, pero ya tienen una actitud de resistencia pasiva que, por un lado, hace que no van a ir a las manifestaciones, o si van, lo hacen a desgano, y porque saben que pueden ser objeto de sanción social, van a las manifestaciones, pero ya su grado de escepticismo es muy fuerte con relación al gobierno. Haciendo algo de trabajo de campo, encuentro siempre en comunidades y en regiones rurales gente que te dice, ¿sabes? Ha cambiado la cosa. Ya acá muchos estamos en contra, pero no lo vamos a decir, porque sería bien delicado. Pero cuando llegue el momento vamos a votar en contra. La hipótesis que yo tengo es que los pueblos indígenas y los ayllus y las comunidades en Bolivia ahora son, en el área rural, el escenario de grupos de resistencia pasiva al autoritarismo y grupos que apoyan al gobierno de Evo Morales, muchas veces por apetitos personales, corrupción, pero también muchos, obviamente, por convicción. Se ven todavía representados por un presidente de rasgos y fisonomía indígena. Pero no creo ya que haya un bloque, ¿no?, homogéneo de realidad en el área rural del país. Y esto le plantea a la oposición un enorme desafío. ¿Cómo va a ser para que esa expresión de resistencia pasiva pase a ser resistencia activa en el área rural? ¿Y tú piensas que no hay? Perdón. Esta transformación de esta resistencia pasiva en una opción política. Activa existe, pero ha estado muy golpeada, ¿no? Yo creo que no existe. La resistencia activa. No, la resistencia pasiva hecho, encarnado en una opción política inscrita electoralmente en este momento. Y eso me parece que es una gran limitación, porque si bien efectivamente hay mucha población del sector popular, del sector indígena, campesino, que no está de acuerdo con el acaparamiento del poder político por una masa reducida que todos sabemos que ya no representa al sector indígena, sino es como símbolo y bandera y florero, ¿no? Uh-huh. Este sector no encuentra otras opciones políticas, y las opciones políticas que tenemos en este momento no embanderan esta posibilidad. Y me parece que es una gran limitación para avanzar hacia una democracia mucho más abierta y participativa y profunda, porque justamente estos sectores pasivos van a acabar en dos cosas: o dispersan su voto entre distintas opciones que hay, o ratifican su voto por el propio gobierno de Evo Morales. Y por lo tanto, políticamente no tiene relevancia esta resistencia pasiva en este momento como para cambiar y desequilibrar el balance de poder y electoral que se viene el próximo año. Entonces, en esos términos, pienso que otra vez estamos entrampados en el escenario que le conviene al gobierno actual, cuál es llegar a un proceso electoral donde, aunque con un poder electoral desgastado, va a volver a ser la primera opción, y probablemente recuperando cierta legitimidad porque habría pasado por un proceso electoral aceptado y admitido por todos, ¿no? Y por lo tanto ratificaremos el escenario que estamos conversando y hablando en este momento. Mira. Y en el próximo escenario, esta resistencia pasiva me parece que va a desaparecer, ¿no? O va a dejar de conectarse con la fuerza que podría conectarse en este momento con otras alternativas y opciones políticas. Yo creo que ahí el desafío, más que en el MAS, está en las opciones que aparecen como contrarias, ¿no?, o como transitorias, que nadie dice que es transitorio en este momento, que debería serlo, ¿no?, a lo que el gobierno de Evo Morales ha provocado como escenario de batalla política, ¿no? Si todos quieren o ser reproductores del caudillismo o ser lo contrario de lo que hace el MAS,
pero no hay un reconocimiento de que hay un deterioro grave de la institución política en nuestro país y que lo que conviene es hacer un punto de parada y volver a recomponer el escenario político para tener, si se quiere, un campo político donde exista una lucha política mucho más democrática y con reglas de juego claras y equitativas para todos. Y yo creo que no vamos a llegar a eso. Y entre tanto tendremos... Sí, lo que me preocupa de tu análisis, que comparto en gran parte, es que donde difiero es que esta resistencia pasiva no va a convertirse automáticamente en una opción política progresista. Mira, yo creo que efectivamente no va a convertirse esa resistencia pasiva, particularmente en el área rural, donde están pueblos indígenas en tierras comunitarias, donde están ayllus en sus tierras comunitarias, donde está la comunidad campesina indígena en general. Esa resistencia pasiva en el área rural no se va a convertir automáticamente en una resistencia activa frente al gobierno de Evo Morales. Yo creo que tú marcas, ¿no?, un escenario absolutamente crudo y realista. Y estoy de acuerdo con ello. No va a haber una transformación de resistencia pasiva a resistencia activa en el área rural contra el gobierno de Evo Morales, porque ese automatismo no se va a dar de ningún modo y no va a haber una transmutación si es que la oposición no asume en alguna de sus candidaturas relevantes el tema de la agenda indígena. Yo creo que no hay automatismo posible también. Y por eso te decía que yo creo que el principal desafío de la oposición es si esta oposición ha de o no poder esbozar una agenda a favor de los derechos indígenas a lo largo del año que viene. Pero es muy fácil hablar, para mí, como si yo no fuera parte del escenario de mi propio país. Y yo personalmente pienso que nosotros como oposición, yo mismo, Ricardo Calla, como persona, como oposición, tenemos el deber de incorporar la agenda de los derechos indígenas en el trajín de la defensa de la democracia y en la lucha contra el autoritarismo de Evo Morales. Es decir, no es suficiente con que yo le pida a la oposición que piense la agenda indígena, sino que tengo que buscar cómo incorporar la agenda indígena en el escenario de la oposición. Y ahí yo creo que debemos ser mucho más concretos. Está claro que en la política están las fuerzas y las personas y los pesos históricos del acontecer en nuestro país. Yo no creo posible que la candidatura de Víctor Hugo Cárdenas tenga ni el más mínimo potencial de contribuir a la lucha contra el autoritarismo de Evo Morales, bajo el supuesto de que él, como intelectual aymara hablantes, tendría alguna fuerza para llevar adelante la agenda indígena. Él va a intentar hacerlo. Él mismo plantea que la agenda indígena debe ser una parte de la lucha, etc. Y él se dice a sí mismo, se ve a sí mismo como representando la agenda indígena. Pero una cosa es lo que uno crea que es, y otra cosa lo que la población electoral piensa sobre la realidad. Sobre Víctor Hugo Cárdenas va a pesar la sanción política que se da por el hecho de su historia política. Y entonces veo que no va por ahí ninguna opción real de reivindicación de lo indígena con fuerza suficiente para el tema de la lucha contra el autoritarismo. Y tampoco lo veo a Félix Pazzi en ese escenario. Félix Pazzi también seguramente se ve como expresión de lo aymara hablante indígena contra Evo Morales y como una superación de las cosas, planteando una especie de tercera opción, etcétera, para llevar adelante un proceso político en el país. Pero los veo a ambos, tanto a Pazzi como a Cárdenas, marginales políticamente. ¿Y qué opinas de Fernando Untoja? Pienso que inclusive peor. Fernando Untoja, ¿no?, va a
tener un performance muy marginal en la política. ¿Por qué? Porque está en el marco de un binomio con un MNR absolutamente desgastado en Bolivia, donde lo más que podemos esperar es cierta presencia del MNR en el departamento del Beni, uno de los bastiones históricos del movimentismo, ¿no? Pero bueno, de repente va a venir algún par de parlamentarios del Beni para el MNR, pero no va a haber fuerza para cuestionar el modelo Evo. Y ahí es donde, justamente, ¿no?, uno puede pensar que este tipo de temas está siendo reflexionado por el movimiento demócrata social. Óscar Ortiz es el candidato del movimiento demócrata social, candidato presidencial, y un activista que viene del norte de Potosí, el actual senador Edwin Rodríguez, que se reclama como parte de los ayllus del norte de Potosí, concretamente del ayllu Caña del norte de Potosí. Edwin Rodríguez se presenta también como una expresión representativa de lo indígena en estas justas electorales. Ahí, Gonzalo, yo veo las cosas, ¿no?, del siguiente modo. Creo que el movimiento demócrata social tiene fuerza en el Oriente, tiene presencia en el Oriente, y va a tener fuerza como para colocar diputados y senadores quizá desde el Oriente. Pero en la medida en que se ha roto la alianza entre Samuel Doria y Rubén Costas, no va a tener capacidad de irradiación hacia Occidente el binomio de Óscar Ortiz y de Edwin Rodríguez. Van a hacer el esfuerzo. Pero esa fórmula del movimiento demócrata social es una forma que no tiene la marginalidad de Paz y de Cárdenas, de los otros, ¿no?, inclusive de Jaime Paz. Va a tener alguna relevancia electoral. Pienso que con una muy excelente campaña podría el movimiento demócrata social mantener un 7%, 8% del electorado. Pero no va a llegar a más de ese potencial. Y entonces, ¿qué es lo que uno ve? Ve, para empezar, Evo Morales con alrededor de 30% menos de partida, y lo ves a Carlos Mesa con un 30% más o menos de partida, como las dos fuerzas que empiezan a balanzarse hacia la carrera, hacia el 2019. En medio de la desazón que nos ha producido la habilitación de Evo Morales por parte del Tribunal Supremo Electoral este 4 de diciembre, en medio del pesimismo que nos ha producido esa radical decisión, yo personalmente, ¿no?, he tratado de visualizar el escenario de modo más amplio, sin olvidar lo importante que ha sido el quiebre de la alianza de Bolivia dijo no. Ese frente, que estaba formado por el Movimiento Demócrata Social y UN, era un frente que podía lastimar en conjunto a la oposición. Pero Doria renuncia a esa candidatura y deja al Movimiento Demócrata Social empequeñecido. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos corrientes que están con la fuerza como para pelear electoralmente de modo intenso: Evo Morales y Carlos Mesa. Y hay que decirlo muy claramente. Carlos Mesa, su organización, su frente, su alianza electoral, Luis Revilla y compañía, ¿tendrán ellos, y esa es la gran pregunta, tendrán ellos la capacidad de posicionar la agenda de derechos indígenas en nuestro país? ¿Estarán abiertos para el posicionamiento de la agenda de derechos indígenas? Gonzalo, yo pienso que sí. Gonzalo, yo creo que Carlos Mesa va a buscar posicionar esta agenda, porque te lo digo abiertamente, como corresponde a un marco de transparencia. Carlos Mesa me ha buscado a mí, ha buscado a muchos compañeros para plantearme él personalmente que lo colaboremos para plantear el tema indígena. Nos ha dicho: señores, tienen que ayudarme en medio de la lucha por la democracia, ayúdenme
a fortalecer la visión de derechos indígenas de la propuesta política que encarno. Y a mí me parece sumamente interesante que él tenga esa preocupación específica. Electoral y de visión de mundo y de las cosas. ¿Por qué? Porque yo creo que ese es el gran desafío en este momento. Si no hay la capacidad de la oposición de pensar el tema de la agenda indígena, yo pienso que como tú, que no va a haber automatismo alguno que nos libre del autoritarismo. No sé. Es una buena intención política el querer reincorporar la agenda indígena campesina en el debate político actual. Pero el gobierno de Evo Morales, Evo propiamente, tiene una empatía étnica que no lo tiene Carlos Mesa y no lo va a tener. Pero depende de la gente que se le aproxime. Sí, pero ese es un gran desafío. De hecho, la mitad de la agenda indígena Evo Morales muestra con su cara y ya está, ¿no? Para muchos sectores populares. El problema fundamental es que hay detrás de esa presencia física, ¿no? Étnica, de clase. Y eso es lo que no quiere debatir él más, y eso es lo que me parece que no están debatiendo con fuerza en los partidos de oposición. Y eso es lo que debería interesar en realidad a los sectores populares, y especialmente a los sectores campesinos e indígenas, porque más allá de esta empatía étnica, que es muy fuerte, por cierto, electoralmente, hay un encubrimiento muy grande de que el gobierno actual está atentando contra los medios de vida y la forma de ser de los pueblos indígenas y campesinos con las políticas económicas que están en curso. Si las políticas de acaparamiento de tierras, de deforestación, de vulneración de los derechos políticos de los pueblos indígenas, el convertirlos en representantes políticos que no tienen voz y pensamiento propio, son graves retrocesos en los derechos políticos que por mucho tiempo han peleado estos pueblos. Si estos otros sectores dan alternativas a esto, sí podría existir al menos una pequeña corriente de que esa resistencia pasiva que tú mencionas pase a convertirse en una fuerza política de oposición y por lo tanto de retroalimentación para el proceso democrático que en Bolivia deberíamos gestar. Entonces, en ese sentido, creo que hay que prestar mucha atención a estas políticas de identidad y hasta qué punto estas dos opciones políticas que tú mencionas, Mesa, Evo, no se convierten en opciones racistas, ¿no? En que unos sean los blancos y otros sean los morenos, ¿no? Y que otra vez entremos a una batalla política que ya lo tuvimos los años 2000, ¿no? Donde unos y otros estamos fracturando este país y estamos destrozando este país, ¿no? Porque la mayor lucha política que creo que hacemos en el país es destruir las calles, destruir la economía, destruir el Estado, destruir las instituciones, destruir el Tribunal Supremo Electoral, etcétera. Y estamos aguantando todo este proceso destructivo porque tenemos una economía extractivista fuerte, ¿no? Que si no hubiera este boom de materias, de precios altos de materias primas a nivel global, el escenario sería totalmente distinto en este momento. Si nos abstraemos del escenario del boom económico y sus efectos que tiene hasta hoy en día, ¿no? Especialmente por el gas, hidrocarburos, minería y soya en el país, ¿no? Tendríamos el mismo escenario de los 80 y de los 90, ¿no? ¿Por qué? Porque este escenario destructivo que estamos enfrentando no es posible manejar y soportar porque tenemos un aparato económico grande en este país. Se ha cuadruplicado el tamaño de la economía nacional desde la llegada de Evo Morales y no precisamente por sus medidas económicas, sino por una coincidencia histórica del precio alto de las materias primas. Entonces, creo que hay que tomar en consideración y tomar en cuenta que si estuviéramos en otro escenario de crisis económica, las consecuencias serían
más desastrosas para nuestro país. Y por lo tanto, creo que políticamente debemos ser los votantes más responsables en participar en este debate político, ¿no? En participar en estos escenarios políticos y tomar decisiones mucho más activas y pensadas, ¿no? Que dejarnos manipular por el poder político, por el discurso o por las cosas fáciles y simples que circulan en las redes sociales y medios de comunicación. Me parece que hay mucho que decir sobre el tema. Esto ha sido y es Lucha Libre. Le agradezco a Gonzalo por conversar con nosotros y estar conmigo debatiendo. Es una alegría estar contigo, Gonzalo, siempre. Y creo que has marcado un punto fundamental. La oposición va a poder asumir de modo serio la agenda de lucha por los derechos de los pueblos indígenas. La oposición tiene la capacidad moral y política de asumir que tiene la responsabilidad de asumir la lucha de los pueblos indígenas y el campesinado rural. ¿Qué va a hacer la oposición ante el desafío del poder simbólico de Evo Morales, que sigue sosteniendo que es presidente indígena cuando ha hecho tantas políticas antiindígenas y ha implementado tantos desastres antiindígenas durante su gobierno? Creo que marcas un tema de debate fundamental. ¿Cómo vamos a encarar la defensa de la democracia paralelamente a la reivindicación de la lucha por los derechos de los pueblos indígenas? Solo por eso creo que ya has marcado uno de los temas fundamentales del debate del próximo año, y espero que sigamos conversando sobre este tema en lo que viene del próximo año, Gonzalo, porque yo, igual que tú, estoy convencido de que ese es el tema mayor de la política en la coyuntura actual. Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.